a estudiar otra de las iglesias a las cuales les fueron enviadas estas cartas que escribió Juan. Hoy vamos a hablar del mensaje a la iglesia de Sardis. Capítulo 3, versículo 1 del libro de Apocalipsis comienza diciendo: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Yo creo que con esa porción es suficiente, porque vamos a poder aprender mucho de este versículo. Aquí vemos algo muy interesante que habla el apóstol Juan acerca de la iglesia de Sardis. Yo sé que hay iglesias que continúan brillando con una luz que tuvieron en el pasado, que tuvieron en un tiempo, pero actualmente muchas de esas iglesias no son ni el reflejo de lo que fueron. De eso vamos a tratar en esta noche. Y pareciera como que a distancia que no hubiera pasado nada. Sin embargo, las tinieblas espirituales que estamos viendo en este tiempo en el mundo religioso, con tantas falsas enseñanzas y con una vida tan grande de pecado, han hecho que muchas iglesias se les extinga esa luz en su interior. Y aunque quizás por fuera mantengan su apariencia, su reputación, sin embargo, su interior está vacío, está seco. Esta era la iglesia de Sardis. Tenía reputación de estar viva, pero el Señor Jesucristo, quien es el único que puede conocer y que puede escudriñar nuestro corazón, nos dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, que esta iglesia estaba muerta. Sardis era una iglesia dominada por el pecado, y es aquí donde creo que vamos nosotros a comenzar a identificarnos con este mensaje. Estaba dominada por el pecado, por la incredulidad y por las falsas doctrinas. Vemos, por ejemplo, en Mateo 21, 19, cómo Jesús, en la parábola de la higuera, vio una higuera verde, florecida, hojas verdes, preciosa. Pero dice la Biblia que cuando Jesús se acercó para ver si tenía fruto, dice que no tenía ni un solo fruto. En la apariencia pareciera como que ahora voy a comer muchos higos. Mira nada más qué preciosidad de higuera, bien reverdecida, pero sin embargo vemos que no tenía fruto, y muchas iglesias en este tiempo están sufriendo eso. Muy frondosa, muy verde, muy bonita, pero sin fruto, y solamente tienen hojas. Pero ¿qué tal si lo hacemos de una forma también individual? De una forma personal, para tratar de comprender más lo que el apóstol está hablando acerca de la iglesia de Sardis.
Si lo vemos de una forma, individual, vemos que hay personas que dicen que son cristianas, que profesan pertenecer a tal o a cual denominación, pero es solamente por pura apariencia. Porque por dentro el Señor conoce realmente la realidad de nuestra conversión, la realidad de tu experiencia con Jesucristo. Entonces, Cristo sabe perfectamente bien qué clase de persona soy yo, qué clase de persona eres tú. Él sabe qué clase de persona eres cuando estás en tu casa, cuando nadie te ve, cuando viajas, la clase de conducta que adoptas donde nadie te está viendo. Pero sin embargo, vemos en la Biblia que Jesucristo conoce perfectamente, muy bien, nuestra vida íntima, nuestra vida personal, y a Él no lo vamos a poder engañar. Esta iglesia precisamente simboliza a las iglesias muertas, simboliza a los cristianos muertos, que probablemente tuviste una buena relación con Jesús, quizás experimentaste a Cristo en tu vida hace a lo mejor 5, 10, 15 o 20 años, pero que tristemente en la actualidad tu vida se ha secado totalmente. Y en esta ocasión vamos a hablar de esta queja que tiene Cristo para esta iglesia. Tienes nombre que vives, pero estás muerto. Como decía, quizás en el pasado has experimentado a Dios, o cuando te convertiste disfrutaste de lo que es una salvación real, una salvación ardiente, una salvación fogosa en el espíritu, pero que probablemente en la actualidad tu vida espiritual esté muy, muy seca. Y probablemente, si es que no se ha secado totalmente, a lo mejor está a punto de hacerlo. Pero sin embargo, la apariencia que tú tienes de luz, entonces quiere decir que solamente es pura mera apariencia. Vamos primeramente, a ver el contexto histórico de Sardis. Fue una de las ciudades más bellas del mundo. Se fundó en el año 1200 antes de Cristo y ganó la prominencia como la capital del reino de Lidia, hasta que en el año 549 fue capturada por los medopersas, encabezados por el rey Ciro. Fue destruida por los jumicos en el año 501 antes de Cristo y conquistada finalmente por Alejandro Magno en el año 334 antes de Cristo. Esta ciudad estaba ubicada en una llanura y tenía una elevación de unos 400 metros. Esta elevación estaba sobre un valle con una posición estratégica militarmente envidiable. Pudiéramos decir que por su elevación, esta ciudad era casi impenetrable. Era una ciudad riquísima, porque en los ríos que había en su entorno era muy común que se pudiera encontrar el oro sobre esos ríos. Sardis también fue el centro más grande del comercio de la lana y la elaboración de prendas con esa lana que
que era muy popular en esa área. Los mejores gladiadores salieron de Sardis, pero sin embargo dice la historia que ellos no pudieron continuar en su vida de gladiadores porque se denigraron o se degeneraron por tanta inmoralidad que existía. Había inmoralidad, drogas, alcohol y también mucho sexo y el libertinaje que abundaba por todos lados en la ciudad de Sardis. Imagínense ustedes, bajo esta atmósfera o bajo este ambiente vivió la iglesia de Sardis. Sin embargo, vemos que este tipo de vida en la atmósfera en la que se estaba desarrollando esta iglesia, vemos cómo el mundo la jaló y perdió su testimonio, perdió su fuerza, perdió su vitalidad, perdió su poder por la influencia tan profunda y tan grande de inmoralidad que existía en los habitantes de Sardis. Yo creo fielmente que los cristianos del siglo XXI estamos viviendo de igual manera en este tiempo, en una cultura degenerada. Y vemos que todo el mundo a nuestro alrededor tiene una influencia, todo lo que está pasando a nuestro alrededor tiene una influencia como un imán que nos llama, que tiende a jalarnos, tratando por todos los medios de comunicación, por todos los medios que existen, para que de esta forma ustedes y yo perdamos nuestro testimonio. Realmente estamos desarrollándonos en una atmósfera realmente de una gran influencia inmoral, de drogas, de alcohol, de lascivias en todo a nuestro alrededor. Estamos dentro de una cultura totalmente degenerada. Y todo esto que está sucediendo está precisamente sucediendo con la intención de que ustedes y yo seamos jalados por ese ambiente que nos rodea, para que comencemos a perder el poder y la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y que nosotros nos acostumbremos a este estilo de vida y comencemos a decir que es un ambiente y una atmósfera normal y que debemos de acostumbrarnos a él. ¿Será justo esto delante de Dios? Creo que no. La iglesia es diferente. La iglesia de Cristo es distinta. La iglesia de Cristo no cambia. La iglesia de Jesús se mantiene con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. En Apocalipsis 3:1, donde leíamos, vemos primeramente la descripción de sí mismo, de nuestro Señor Jesucristo, como lo hace en cada uno de los mensajes a las iglesias. Se describe aquí como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas de Dios. Y ya estudiamos en nuestros mensajes anteriores los 7 espíritus de Dios, y aprendimos que no son 7 espíritus, sino que habla del número 7, que es el número de la perfección, de la totalidad. Y en Isaías 11:2 vimos que son las 7 manifestaciones o la plenitud o la perfección del Espíritu de Dios, de los 7 misterios que encierra la unción del Espíritu Santo que estaban y se movían en Jesucristo.
Porque dice la Biblia que en Cristo habita toda la plenitud de la divinidad de Dios. En Cristo, dice Colosenses 2, 9 y 10, estamos completos. Ahí está toda la plenitud de Dios. Las 7 estrellas estudiamos que son los 7 líderes a los cuales son enviadas las cartas, o a los 7 ángeles a quienes Dios entrega el mensaje de las iglesias de Apocalipsis. En el libro de Efesios, capítulo 4 y versículo 30, quiero que ustedes vayan conmigo aquí a esta porción de Efesios 4:30, y vemos cómo se nos exhorta, porque vamos a entrar a un estudio profundo para poder descubrir si realmente la vida de Cristo, la vida de Dios está fluyendo en nuestras vidas o estamos muertos. En Efesios capítulo 4 versículo 30 se nos exhorta que no contristemos al Espíritu Santo. ¿Por qué nos dice la Biblia que no debemos contristar el Espíritu Santo? Porque nosotros desde el día que creímos en Jesús fuimos nosotros sellados por el Espíritu Santo y nos hemos convertido en templos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vive o se ha convertido nuestro cuerpo en la habitación del Espíritu Santo. Somos templos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces el apóstol, al decirnos que no contristemos al Espíritu Santo, realmente nos está dando una exhortación, o digamos que se nos da una orden de que no debemos contristar el Espíritu Santo. ¿Qué significa contristar? ¿Saben lo que significa contristar? Significa causar dolor. Porque la naturaleza de Dios es la santidad. Y la santidad es la mismita esencia de Dios en su divinidad. Entonces Dios, cuando el Espíritu Santo es contristado en nosotros, reacciona inmediatamente ante el pecado. Esa es la naturaleza de Dios, reaccionar inmediatamente al pecado, porque nosotros cuando creímos en Jesús, desde ese día fuimos sellados por el Espíritu Santo para nuestra redención, y cuando el pecado entra o quiere entrar a nuestras vidas, inmediatamente hay una reacción de Dios ante el pecado. Entonces la Biblia nos muestra que nosotros cuando pecamos, o cuando un cristiano permanece en el pecado y no se lava del pecado, comienza a causarle dolor al Espíritu Santo con el cual fue sellado y el cual está en nosotros. La razón por la que el Espíritu Santo puede ser contristado es porque nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, que dice, los tales son hijos de Dios. Y cuando el pecado entra, la reacción es natural, porque es la esencia de Dios, es su naturaleza, la santidad. Y cuando es contristado el Espíritu Santo, dice la Biblia que se duele dentro de nosotros. En primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19 dice que no debemos, escuchen esto, no debemos de apagar el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que vamos a aprender en esta noche? De que si realmente nosotros estamos viviendo una vida
de santidad, de viveza, o estamos muertos? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra vida espiritual? ¿Estamos muertos o estamos vivos? ¿Estamos apagando el Espíritu Santo en nuestras vidas o de plano ya lo apagaste, te convertiste en un bombero? Dejando que el pecado se enseñoree de tu vida. Si dejas que el pecado se enseñoree de tu vida, el Espíritu Santo se apaga en nosotros. Estas dos porciones, fíjense bien lo que les voy a decir, que tenemos aquí en la Biblia acerca de esto. Vemos que son dos exhortaciones que existen solamente estas dos exhortaciones en todo el Nuevo Testamento respecto a nuestra relación con el Espíritu Santo. Efesios 4:30 y Primera de Tesalonicenses 5:19. Primero nos dice en Efesios 4:30 que no le causemos dolor, y en Tesalonicenses nos dice que no lo apaguemos. ¿Y saben ustedes cuándo es cuando nosotros ofendemos el Espíritu Santo? Cuando tomamos el pecado a la ligera y comenzamos a reducir su campo de acción en nuestras vidas. Escuche esto, es muy interesante que lo comprendamos. Cuando entra el pecado, el radio de acción del Espíritu Santo en nuestras vidas comienza a reducirse. Mientras más haga sufrir el pecado en mi vida al Espíritu Santo, entre más dolor le cause, menos fuerza espiritual comienzo a tener. Menos fuerza voy a tener para soportar las tentaciones. Voy a tener menos fuerza para vivir. Voy a tener menos fuerza y me voy a dejar arrastrar por el mundo, porque dentro de ti esa fuerza espiritual se ha reducido. Y estás sin fuerzas, estás sin oposición, no puedes oponer resistencia porque has debilitado el radio de acción en el que el Espíritu Santo estaba trabajando en tu vida. Y la razón es porque has vivido por mucho tiempo en el pecado. Y apagas al Espíritu Santo en tu vida, y la palabra del griego significa extinguir su radio de acción. Voy a explicárselo de una forma más sencilla para que me comprendan. El radio de acción del foco alcanza ¿hasta dónde? Hasta la pared. Pero si comienzo a dejar que el pecado comience a entrar en mi vida, y yo vengo reduciéndole, si yo vengo haciendo una pared aquí alrededor del foco, entre más le acerco al foco, más voy reduciendo su radio de acción. Más y más y más y más, hasta que puedo llegar al límite donde lo apago y todo lo que estaba alumbrando se convierte en unas tinieblas. Eso es lo que significa extinguir, cerrar el radio de acción con el que Dios quiere trabajar en mi vida, hasta que llega el momento en que se apaga y ya no alumbra más. Por eso decía que cuando eso sucede, la fuerza espiritual disminuye. Disminuye la fe, la confianza en Dios, disminuye las fuerzas para poder resistir las tentaciones. Pero la razón por la que llega el momento en que apagas el Espíritu Santo es porque el pecado se comienza a enseñorear de tu vida. Y viene el apagón completamente. Hay cristianos que tienen al Espíritu Santo en su vida
escúcheme bien, totalmente apagada. Viven en temor, ya que el temor es lo opuesto a la fe, y no tienen poder, no hablan de Cristo, no leen la Biblia, no oran, pero ellos dicen que son cristianos. Tienen nombre que viven, pero están muertos delante de Dios. Esta es precisamente la acusación que Dios le hace a la iglesia de Sardis. Tenía una falsa reputación espiritual. Pudiéramos decir, tenía una muerte espiritual. Cuando Juan escribió su primera carta dirigida a las personas, en primera de Juan 1:6 dice: si decimos, escuchen lo que dice el apóstol, primera de Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, si yo digo que soy cristiano, pero andamos en tinieblas, ¿qué dice el apóstol Juan? Que estamos mintiendo. Y no solamente dice están mintiendo, sino que está acusándonos de no practicar la verdad. ¿Ya lo notaron? Si el radio de acción de tu vida espiritual está completamente cerrado y el Espíritu Santo apagado, y decimos que tenemos comunión con Dios, sin embargo andamos en tinieblas, mentimos, y entonces dice Juan, no están practicando la palabra de Dios. Cuando dice, utiliza la palabra mentimos, se refiere a la comunión que se afirma tener con Dios sin ser verdad. Es increíble lo que la Biblia nos está diciendo aquí. Cuando ustedes vean en la Biblia la palabra tinieblas se asocia inmediatamente al pecado y al dolor por no practicar la verdad. Porque no basta simplemente conocer la verdad, porque el conocimiento de la verdad se nos fue dado para cambiar nuestra vida, para que la practiquemos, para que la verdad comience a trabajar, comience a convertirse en una influencia espiritual donde yo pueda mantenerme sirviendo a Dios sin importar lo que pase en mi alrededor. Porque la verdad, sin ser practicada, se convierte, de acuerdo a lo que dice Santiago 2:19, en la fe de los demonios. Dice Santiago 2:19 que los demonios también creen, pero no practican la verdad. Ellos también creen, pero no practican la verdad, porque no pueden practicar la verdad. Entonces la muerte espiritual siempre está asociada con su causa, que es el pecado. Y esta verdad es una verdad universal que se aplica a todos los hombres. La Biblia nos enseña a nosotros que el pecado nos separa de Dios. Isaías 59:2. El pecado hace una división entre nosotros y Dios. Hace como una división, como si se abriera la tierra y se hace un abismo entre nosotros y Dios. Es lo que realmente dice Isaías 59:2. Esto es precisamente lo que dice la Biblia, que nos hizo a nosotros que naciéramos destituidos de la gloria de Dios. Pero si dentro de nosotros no hay una verdad resucitada, significa que estás muerto. Y muerto hacia los ojos de Dios, y la muerte
en la Biblia significa separación. Aquí es donde vemos que es el pecado lo único que nos separa y que nos divide de Dios. ¿Ya lo notaron? Dice la Biblia que nuestras iniquidades hacen una división entre nosotros de Dios, o sea, el pecado nos divide de Dios. Por eso tenemos que aprender, ustedes y yo como hijos de Dios, que no podemos nosotros practicar el pecado. Porque desde el momento en que el pecado comienza a enseñorearse de nuestras vidas, Dios comienza inmediatamente. ¿Cuál es la reacción de Dios ante el pecado? Nos divide y nos aparta, apaga el Espíritu Santo, apaga nuestra vida espiritual y comenzamos a andar en tinieblas. Entonces es el pecado lo único que nos separa de Dios y que nos divide de Él. Voy a ponerles un ejemplo. Vayan conmigo al libro de Lucas capítulo 15 para poder entender mejor esto, para poder darle una mejor forma de entendimiento. Vamos a leer Lucas capítulo 15 versículo 24, que es precisamente la historia del hijo pródigo. Dice Lucas 15, 24 que su hijo le había pedido su herencia y se apartó de él, se fue lejos, vivió perdidamente, apartado del calor del Padre. Pero sin embargo, dice Lucas capítulo 15, versículo 24, que cuando este hijo regresó, dice que había estado muerto. ¿Qué significa muerte? Separación. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Si ustedes analizan la historia, vemos cómo el padre del hijo pródigo, al ver a su hijo que regresa, dice que lo consideraba muerto. Lógico, nunca murió físicamente, porque no fue la muerte física a la que se refería, sino que se refería al apartarse de su presencia, al irse lejos, al vivir en el pecado y al vivir perdidamente. Esta es una ilustración para que nosotros aprendamos que si nosotros nos apartamos de Dios, inmediatamente viene una separación de Dios y nos divide de Dios y comenzamos a vivir como muertos. Aleluya. Por eso aquí surge la pregunta de esta reclamación que Cristo le hace a la iglesia de Sardis. Tienes nombre que vives, pero en realidad estás lejos de mí, estás separado de mí, sin comunión conmigo, sin leer la Biblia, sin orar, sin dejar que el Espíritu Santo esté fluyendo en tu vida. Aquí está hablando de una separación, pero sin embargo, al verlo regresar, dice que comenzó a resucitar, comenzó algo diferente. O sea, nosotros podemos a lo mejor apartarnos de la comunión con Dios, alejarnos de la comunión a través de su Espíritu Santo con Dios, pero cuando nosotros decidimos y queremos cambiar esa situación que a lo mejor estamos viviendo, entonces comienza nuevamente Dios a tratar con nosotros. Este hijo, al regresar, vemos que el padre lo consideraba muerto y se refiere a que estaba separado de Dios. Se fue de su casa, gastó todo lo que tenía, vivió perdidamente y cuando se vio en ruina
fue cuando comenzó a reaccionar. Vean lo peligroso que es apartarnos de la comunión con Dios. Es peligrosísimo. Comenzó y vemos una reacción y dijo: Dios mío, pero ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Cobró conciencia y vean ustedes que se dio cuenta que es mucho mejor, pero 100 veces mejor vivir cerca de Dios que separado de Dios. Y el padre dijo: mi hijo estaba muerto, mi hijo estaba separado, mi hijo apagó el Espíritu Santo en su vida. Pero ¿cuál fue la recomendación que Dios le dio a Timoteo? Le dijo: sopla, haz que reavive el fuego del Espíritu Santo en tu vida y no lo dejes apagar. Tú puedes en esta noche, si así lo deseas, dejar que el Espíritu Santo nuevamente comience a soplar. Si tú soplas, si tú comienzas a avivar el don de fuego que hay en tu vida va a comenzar a resucitar. Si así te lo pones, si así te lo propones en tu vida. Gloria al Señor. A lo mejor tienes hijos que no son cristianos, están separados espiritualmente de Dios, tienen vida física, pero espiritualmente no hay ningún contacto con Dios. No buscan a Dios, aman el pecado, aman la maldad, aman la diversión, porque es lo único que ellos pueden entender, porque están separados de Dios. La Biblia dice en Colosenses capítulo 2 versículo 13 que nosotros antes de conocer a Dios estábamos muertos en delitos y pecados. Pero dice la Biblia que nos vivificó, o sea, nos dio vida. Aquí nos ilustra la forma en que muchas personas viven. Por eso es que la Biblia asocia la muerte con el pecado. Inmediatamente cuando se habla del pecado, el pecado inmediatamente está asociado con la muerte. ¿Y qué significa muerte? Separación. Y al venir a Cristo, dice la Biblia que nos resucitó. Esto dice que aún nosotros, estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y nos dice: por gracia sois salvos. Por eso la pregunta es: ¿y si no tienes nombre que vives? Entonces, ¿qué dices que eres? ¿Eres que soy bautino? No es que yo soy bautista, no es que yo soy presbiteriano, es que yo soy católico. No, la pregunta es: ¿qué es lo que tienes en tu vida? La pregunta es que si Cristo realmente es tu Señor y tu Salvador. Aquí no tiene absolutamente nada que ver la religión o lo que yo creo o la denominación. Estamos hablando de una relación con Dios, de una relación con Jesucristo. No es el título de católico, de presbiteriano, de pentecostal, de apostólico. No es lo que te da la comunión con Dios. Estamos hablando de algo que se debe de tener en una práctica continua y diaria con Dios, porque en Dios no existe
ninguna religión, no existen las religiones en Dios. Lo que cuenta es cómo me estoy relacionando con el Dios al que estoy conociendo, al que estoy cada día comprendiendo cada día más y más por el conocimiento y la práctica de la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Cuál es la relación que tengo con Él? Porque Jesucristo no es una religión, sino que más bien es una relación viva y dinámica con Él. Óigame, esto es lo que nosotros debemos de entender para poder entender lo que es realmente el cristianismo. El cristianismo no es un sistema, no es una dinámica. El cristianismo no es una organización, no son reglas, no es un código de ética. El cristianismo es el conocimiento y la práctica de lo que conoces de la palabra de Dios, para que no se confundan. Y no digas, pues yo soy salvo porque pertenezco a una denominación mundialmente famosa. Eso no te da la salvación. Eso no te da la salvación. Gloria al Señor. Cualquiera que hiciere, dijo Jesús, estas palabras, óigame bien, escuche bien, cualquiera que hiciere, o sea, cualquiera que practique estas palabras, escuchen lo que dijo Jesús, cualquiera que ponga por obra estas palabras que están aquí en la Biblia, que deben de saltar a nuestro espíritu y comérnoslas y disfrutarlas, lo voy a comparar con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Digan la diferencia que existe en confiar en las religiones. Lo voy a comparar con el hombre que edificó su casa sobre la peña. Cristo en las parábolas siempre hacía un contraste con lo que Él quería decirnos. Hacía un contraste en las parábolas entre lo falso y lo verdadero. Por ejemplo, en la parábola del sembrador, dice que muchos recibieron la palabra de Dios con gozo y alegría. Amén, hermano, qué bonito. Vamos a darle la gloria a Dios. Me voy a bautizar, voy a echarle todas las ganas del mundo. Pero dice que cuando llegó la prueba, entonces comenzaron a menguar y comenzó a menguar el gozo, comenzó a menguar la emoción, comenzó a menguar todo aquello que había dicho que iba a hacer. Y dice la Biblia que entonces la semilla cayó sobre la arena y se secó. Se acabó el gozo cuando llegó la prueba y se alejaron porque no echaron raíces y salió el sol y se secó esa plantita preciosa que había nacido. Las 10 vírgenes, dice la Biblia, que fueron 5 fatuas y 5 prudentes. O sea, en cada una de las parábolas de Jesús vemos esta comparación, como cuando hizo una parábola de aquellos que fueron a las bodas y iban sin tacuche. ¿Qué dice la Biblia que hizo con aquellos que no iban bien entacuchaditos, con un moñito negro, camisa blanca y saco negro? Dice, ustedes no pertenecen a esta fiesta, y dice que los echaron fuera. En cada una de las parábolas vemos entonces el contraste que existía entre lo falso y entre lo verdadero. Por eso tenemos que entender que el simple conocimiento no te salva. Necesitas practicar y obedecer la Biblia. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque el diablo la conoce muy bien, la Biblia. No es el conocimiento. Por ejemplo, si ustedes analizan detenidamente Mateo capítulo 4,
hasta le mencionó un salmo a Jesucristo. Satanás le citó la Biblia. Imagínense ustedes el diablo tratando de evangelizar a Cristo. La Biblia dice en el salmo, en tal salmo le dijo a Cristo, dice que si te echas, Él te va a guardar en pie y no te va a pasar nada. Échate para abajo y te voy a dar todos los reinos del mundo. Vemos entonces que está citando la Biblia a Jesucristo. Por eso Mateo nos dice y nos exhorta que nosotros no debemos solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. No sean solamente oidores, no simplemente tengan el conocimiento de que si pues yo la conozco de cuero a cuero, pero si no la practicas de nada te sirve. Por eso es que no toda la gente que va a las iglesias es convertida. Necesitamos entender que para poder nosotros estar ardientes en el Espíritu, necesitamos estar en una práctica continua de la palabra de Dios, en ayuno, en oración. Por eso la Biblia nos exhorta y nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está presto, pero hay una posición con la cual tú tienes que constantemente estar luchando para poder mantenerte ardiente en el espíritu. En 2 de Corintios capítulo 7, quiero que ustedes vayan conmigo para leer algo que es muy importante. 2 de Corintios capítulo 7, versículo 9 y 10. Dice el apóstol Pablo: ahora me gozo porque fueron ustedes contristados con esta carta para arrepentimiento. Muy bien. Vamos a ver de qué forma Dios quiere que nosotros entendamos cómo podemos nosotros ser contristados. Pablo les está diciendo: la carta produjo una tristeza en los creyentes, pero esta tristeza los condujo a arrepentirse de sus pecados. ¿Ya lo notaron? Aquí arrepentimiento se refiere al deseo de apartarse del pecado y restaurar la relación personal con Dios. Pablo les dice: no me lamento de haberles enviado esta carta, porque aunque les causó tristeza, aunque les causó dolor, porque sabía que la tristeza por su pecado los llevaría al arrepentimiento y de allí los iba a brincar a la obediencia. Dice en el versículo 10: porque el dolor que es según Dios, que hace, obra arrepentimiento para salvación. El dolor que es según Dios causa tristeza, pero produce arrepentimiento para salvación. Según Dios, porque es Dios el que tiene que producir ese arrepentimiento, porque el arrepentimiento es un don de Dios, según 2 de Timoteo 2:25. O sea que Pablo decía que el arrepentimiento pertenece al campo o a la esfera de la salvación. Antes éramos incrédulos y nos arrepentimos de nuestro pecado en un principio cuando fuimos salvos, pero luego ahora los creyentes nos arrepentimos de nuestros pecados de manera continua, para mantener el gozo, para mantener la bendición y para poder mantener la relación estrecha con el Dios al que servimos. Así tiene que ser. La tristeza del pecado trae muerte cuando es según el mundo. Por ejemplo, la tristeza y lo que sintió Judas cuando traicionó al maestro, y vemos que ese dolor, en lugar de producirle vida y salvación, ¿qué fue lo que le produjo?
muerte. Porque actuó con su naturaleza humana. La tristeza era de origen humano, era remordimiento no santificado. Y esto no tiene el poder para poder redimir absolutamente a nadie. Y sí se entristeció y empezó a llorar: Dios mío, he entregado sangre inocente. ¿Qué fue lo que hice? Pero ¿saben por qué comenzó a actuar de esa manera? Porque sabía de las consecuencias que le esperaban, pero no porque se haya arrepentido. Es como si te cachan en la movida y te arrepientes y dices: ¿qué fue lo que hice? Me agarraron robando, y estás muy arrepentido de lo que hiciste, pero se te pasa el susto y vuelves a hacer otra vez lo mismo. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento fue exactamente lo que le produjo al apóstol Pedro. A uno le produjo arrepentimiento para muerte porque fue y se suicidó cuando dijo: he entregado sangre inocente, y le produjo muerte porque es según el orden humano, es según el origen humano, el remordimiento, la culpa, la vergüenza, la angustia, lo que estaba sintiendo en ese momento. Pero por otro lado vemos a un apóstol Pedro que dice la Biblia que le dolió tanto en su corazón que comenzó a llorar amargamente por lo que había hecho. ¿Y qué fue lo que produjo el arrepentimiento del apóstol Pedro? Le produjo salvación. Aleluya. Porque el dolor que es según Dios produce salvación, y lo que es según el hombre, lo que es la falta de arrepentimiento y lo que es solamente remordimiento, ¿qué es lo que produce? Muerte. Como si la mujer te cacha en la movida y te sientes muy mal porque te cachó en la movida. Híjole, pero para la otra me voy a cuidar mejor, perdóname. Fíjense lo que está pensando. La diferencia que existe. Por eso tenemos que entender que nosotros hemos sido llamados para salvación. Tenemos realmente que vivir una vida de espiritual ardiente para poder mantener la viveza del Espíritu Santo en nuestra vida y no dejar que se apague el Espíritu Santo en nuestras vidas y comencemos a andar en muerte en vez de andar en la vida espiritual que necesitamos. Así que el arrepentimiento que es según Dios produce, escuchen esto, salud, salvación. Pero el arrepentimiento o el remordimiento que es según el orden humano produce muerte. Yo creo que en esta noche Dios de alguna forma habló algo a tu vida para que comprendas y entiendas que necesitamos mantener nuestra vida espiritual ardiente en el Espíritu, sirviendo al Señor, sin apartarnos ni a diestra ni a siniestra. Pónganse de pie en esta noche. Gracias a Dios. Démosle gracias a Dios. Sí, no, para acá no escuché nada, estaba un poquito confundido. Yo creo que están apagados los monitores. Disculpe que no le dije desde el principio, no me quise detener. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche. Dice la Biblia que cuando nosotros le pedimos perdón a Dios por